Los seminarios virtuales del Instituto Biocana están orientados a la difusión de información sobre cannabis medicinal sustentada en evidencia científica. Cada ponente es responsable del contenido que expone, de acuerdo con su experiencia profesional. La audiencia y los organizadores no se hacen responsables del uso o interpretación de la información presentada. La doctora Ania es experta en biología reproductiva y cuenta con una trayectoria internacional dedicada a investigar cómo el cannabis y otras sustancias influyen en la fertilidad y el embarazo. Es doctora en ciencias médicas por la MC Master University y egresada de la UNAM. Sus estudios han demostrado los efectos del THC en el ovario y en el desarrollo embrionario. Actualmente, combina la enseñanza en toxicología con la investigación en salud pública, centrando su trabajo en el impacto de sustancias psicoactivas, las hormonas y la reproducción. Y, por supuesto, al doctor Ángel y al Instituto Biocana por la invitación y pues este espacio para platicar de un tema que a mí me parece tan interesante y tan relevante ahorita en nuestra sociedad como lo es el cannabis, ¿no? Siendo pues una de las sustancias psicoactivas más utilizadas en el mundo y que cada vez más se está utilizando, ¿no? Particularmente en nuestro país por la población femenina, lo cual se me hace muy interesante. Entonces, bueno, les voy a platicar un poquito de lo que hice en mi proyecto de doctorado, pero primero pues vamos a dar una breve introducción para los que estén un poquito menos familiarizados con el tema. Entonces les voy a poner mi presentación. Ok, ahí ya se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar. Consumo de cannabis durante el embarazo. Antes que nada, pues, ¿qué es el cannabis, no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cannabis? En general, lo que llamamos cannabis son diversas preparaciones de la planta cannabis sativa, esa es la especie, con sus diferentes subespecies y, por supuesto, todas las variedades que se han ido generando desde que pues, la empezamos a conocer, ¿no? Y obviamente todas estas variedades pues tienen una composición química diferente, que va variando dependiendo de lo que se espere de la planta. En términos muy, muy simples, pues hay diferentes cientos de compuestos de diferentes clases químicas en estas plantas, ¿no? Desde ácidos grasos, tocoferoles, terpenos y por supuesto los famosísimos cannabinoides, ¿no? Incluso dentro de estos cannabinoides, pues hay decenas de ellos diferentes, pero de los que más hemos estudiado y mejor conocemos, pues son el tetrahidrocannabinol o el THC, que es el responsable de todos los efectos psicoactivos que le atribuimos a la planta, y el cannabidol o CBD, que no es responsable de estos efectos psicoactivos, pero sí tiene otros efectos. Entonces, justamente cómo generan estos efectos, estos compuestos en el organismo, pues principalmente interactuando con el sistema endocannabinoide. Entonces, en términos muy simples, el sistema endocannabinoide está compuesto por los receptores a cannabinoides, y los endocannabinoides, es decir, los cannabinoides que sintetiza el propio cuerpo, y las enzimas encargadas de la regulación de sus niveles, su transporte, etc. Entonces, bueno, este sistema se descubrió originalmente por investigar cómo eran los efectos del cannabis en el cuerpo. Entonces, por supuesto, el enfoque inicialmente y hasta la fecha ha sido sobre el sistema nervioso. O sea, sabemos que estos receptores y estos endocannabinoides están en el sistema nervioso, tienen otras funciones, pero entre ellas también los efectos del cannabis en el cuerpo. Sin embargo, pues después de décadas de investigación, pues hemos visto que no solamente el sistema nervioso, ¿verdad? O sea, componentes de este sistema están en muchos otros órganos, en todos los que ven aquí, por ejemplo, ¿no? Pero de los principales, pues el sistema inmunológico y en el que nos vamos a enfocar ahorita, el sistema reproductivo. Entonces, bueno, pues ya vimos que está en un montón de partes diferentes del cuerpo y esto significa que puede tener un montón de efectos diferentes. Entonces, les voy a hablar muy brevemente de algunos de los efectos terapéuticos y toxicológicos. Entonces, de lo que hay de evidencia hasta ahorita, pues ya se ha visto que el cannabis tiene el potencial de tratar algunos problemas de salud, como lo es el dolor, los trastornos convulsivos, la espasticidad muscular, la náusea, el vómito, pérdida del apetito, ansiedad, insomnio, etcétera, ¿no? Como que hemos visto que tiene propiedades para muchas cosas muy positivas. Sin embargo, pues también lo que quiero que se lleven es que el que tenga todos estos efectos terapéuticos no significa que no tenga otros efectos indeseables en el cuerpo. Entonces, entre ellos están, por ejemplo, los daños a los sistemas respiratorio y cardiovascular, particularmente si se consume fumada, alteraciones en funcionamiento ejecutivo, en atención, aprendizaje, memoria, y bueno, particularmente enfocado en lo que vamos a platicar, que es la salud reproductiva,
pues se ha visto que tiene algunos efectos sobre los parámetros de calidad del semen, en donde los reduce, y en la mujer, pues alteración del ciclo menstrual, la ovulación y la implantación, ¿no? De hecho, en clínicas de fertilidad asistida, pues se ha notado que parejas que tienden a consumir mucho cannabis, los dos, pues tienden a tener menor probabilidad de embarazarse. Entonces, bueno, ya que estamos hablando de cannabis y el embarazo, pues vamos a platicar para empezar, más o menos cuántas mujeres embarazadas reportan consumir cannabis, ¿no? Solamente depende mucho del estudio, pero más o menos alrededor del 5 al 10% de las mujeres embarazadas consumen cannabis. Entonces, si se fijan, pues ahí hay un asterisquito, ¿no? Y este asterisquito es principalmente porque depende muchísimo, pues, de muchas cosas, ¿no? De la población, de la localización geográfica, de la edad evaluada, del momento en el que se evalúe, e incluso hasta de lo que se considera consumo de cannabis, ¿no? O sea, qué tanto, con cuánta frecuencia, en qué momento. Entonces, todos estos factores, pues, hacen que sea pues, un parámetro muy difícil de cuantificar, ¿no? De hecho, en nuestro país prácticamente no hay estudios de prevalencia de consumo de cannabis durante el embarazo. Entonces, bueno, ese dato importante, ¿no? Y bueno, ¿por qué se consume? En gran parte por estas propiedades, este potencial terapéutico del que estábamos platicando, principalmente sus propiedades antieméticas, es decir, la capacidad que tiene de reducir las náuseas y el vómito, que pues están comúnmente asociadas con síntomas del embarazo durante el primer trimestre. Eh, pero pues también se utiliza con otros usos terapéuticos como esto de tratamiento del dolor, del insomnio, etcétera. Y bueno, ¿quiénes suelen ser las personas que la consumen? Obviamente poblaciones vulnerables. ¿Qué quiero decir con esto? En su mayoría, mujeres de baja clase socioeconómica o que tal vez no tienen el mismo acceso a cuidados prenatales. Mujeres jóvenes, sobre todo se ha visto que ellas son las que más tienden a consumir durante el embarazo y por supuesto las personas que ya tenían un trastorno por consumo de cannabis previo al embarazo. Entonces, bueno, esas son como un poco las poblaciones en las que hay que enfocarse. Entonces, bueno, ya platicamos más o menos cuántas, más o menos por qué y quiénes. Ahora sí, a lo bueno, ¿verdad? ¿Qué son los efectos que hemos visto que puede suceder? Entonces, bueno, tenemos estudios tanto en humanos como en animales, pero lo que sí quiero dejar claro es que nos falta muchísimo todavía por estudiar, ¿no? Y que todos estos estudios que tenemos, unos dicen sí, sí se vio esto, sí, no se vio, etcétera. Hay todavía mucha controversia en cuanto a la repetibilidad de los resultados. Sin embargo, en el humano, las cosas que más se han repetido a lo largo de diversos estudios, pues es que se ha visto que consumir cannabis durante el embarazo puede aumentar la probabilidad de parto prematuro, de bajo peso al nacer y restricción del crecimiento fetal y de algunas alteraciones neuroconductuales. Entonces, si ven aquí, también lo tengo con asterisquito, porque pues justamente esas alteraciones neuroconductuales, como se ven ya a largo plazo, son estudios que son complicados de hacer. Entonces, en realidad existen muy poquitos los que han evaluado esto, e incluso entre ellos pues hay algunas discrepancias, ¿no? Pero bueno, de las que se han observado, pues se ha visto que estos niños que estuvieron expuestos al cannabis inútero, pues a veces tienen más problemas como de atención, de memoria, de hiperactividad, de impulsividad, etcétera. Y bueno, como justamente tenemos todas estas dificultades en estudios humanos, pues recurrimos a los modelos animales. Y en ellos, aparte de las alteraciones a nivel de sistema nervioso, pues se ha visto que a largo plazo también hay alteraciones metabólicas, cardiovasculares, inmunológicas y nuevamente en las que nos vamos a centrar aquí, las reproductivas. Así que me tomo tantita agua. Ok, entonces, ¿cuáles son los mecanismos a través de los cuales puede afectar el cannabis el desarrollo del embrión? Pues son diversos. Entre ellos, uno de los principales es un efecto directo. Es decir, los compuestos del cannabis tienen la capacidad de atravesar la placenta y llegar directamente al embrión o al feto. Y se ha visto que desde las etapas más tempranas de gestación, el embrión, tanto humano como en animales, expresan componentes del sistema endocannabinoide, por ejemplo, los receptores a cannabinoides, ¿no? Entonces, si la mujer embarazada consume el cannabis, los componentes tienen la capacidad de llegar al embrión, el embrión tiene estos receptores en diferentes órganos y puede generar efectos ahí. Por otro lado, como les acabo de comentar, pues se ha visto que puede llevar a la restricción del crecimiento fetal. Y este parámetro por sí solo se ha visto que tiene efecto pues, en el desarrollo de los órganos que pueden durar a largo plazo, ¿no? Incluso en la vida adulta del embrión.
Y finalmente, las alteraciones epigenéticas, en las que vamos a entrar un poquito más en detalle. Entonces, bueno, como ya sabemos muy a grandes rasgos, las alteraciones epigenéticas o las regulaciones epigenéticas, pues de las principales son la metilación del ADN, la modificación de las histonas y en lo que nos enfocamos en este proyecto, la expresión de microRNAs. Entonces, bueno, para como previo al proyecto, lo que vimos es que ya hay otros estudios que indican que la exposición prenatal a THC particularmente puede alterar los mecanismos de regulación epigenética en otros órganos del cuerpo, como el cerebro, por ejemplo. Y por otro lado, se ha visto que otras condiciones prenatales adversas, como desnutrición, estrés, exposición a contaminantes, etcétera, también puede alterar la regulación epigenética en el ovario adulto. Entonces, con base en todo esto que les platiqué, pues la pregunta puntual y ya entrando más específicamente en mi proyecto de doctorado fue ¿cómo afecta la exposición prenatal a THC la función ovárica adulta? Y más allá de eso, si estos efectos eran o no mediados por alteraciones epigenéticas. Entonces, bueno, para hablar de función ovárica, pues primero vamos a platicar un poco qué medimos, ¿verdad? ¿O por qué? Entonces, como sabemos probablemente, de las principales funciones del ovario pues, son la síntesis de hormonas y la producción de óvulos maduros que puedan ser fertilizados. Entonces, para que esto suceda, pues tiene que llevarse a cabo un proceso que se conoce como foliculogénesis, en el que existen los folículos primordiales, que son estos del principio de acá, que están como dormiditos, se activan y empiezan a crecer y desarrollarse hasta que están listos para liberar a ese óvulo maduro que entonces ya puede ser fertilizado. Entonces, para que suceda esto, también necesita llevarse a cabo la angiogénesis, que es la generación de nuevos vasos sanguíneos. Y bueno, todo este proceso está regulado por factores angiogénicos como el VEGF, que es proangiogénico, factores antiangiogénicos como el TSP1. Les platico todo esto nada más para que tenga un poquito más de sentido, que fue lo que se midió durante el experimento. Pero primero, pues les voy a platicar cuál fue el modelo experimental. Entonces les inyectamos el THC a las ratitas embarazadas a partir del día 6 de gestación y hasta el nacimiento de sus crías. Luego esas crías se dejó que crecieran hasta los 6 meses y se recolectaron sus ovarios. Uno de ellos se utilizó para análisis histoquímico, en el que vimos dinámica folicular y vascularización, y otro se utilizó para determinar la expresión de microRNAs y genes blanco. Entonces les voy a dar esto todo a muy grandes rasgos para no aburrirlos y entrar a mucha profundidad. Pero el principal resultado que vimos cuando analizamos la dinámica folicular, es decir, cuántos de estos foliculitos de diferentes etapas había, es que vimos que había un incremento en el número de folículos que estaban transicionando de primordiales a primarios, es decir, como que se estaban activando. Entonces, de este pool de folículos primordiales con el que nacemos, pues en la pubertad y a lo largo de la vida reproductiva se van como despertando, algunos de ellos se desarrollan hasta poder ovular, otros no. Entonces lo que vimos es que muchos se estaban activando, muchos estaban como despertando. Sin embargo, ya después no existía esa misma diferencia en los folículos un poco más desarrollados, como si hubiera algo que detenía ese crecimiento. Y bueno, ¿esto qué significa en términos más prácticos? Pues que se estaban acabando un poco más rápido los folículos, ¿no? Es decir, que podría ser una indicación de un declive reproductivo temprano. Y bueno, esto se vio acompañado de una disminución en la angiogénesis, en la densidad de vasos capilares, como les platiqué que es necesario, de una disminución en el factor proangiogénico, un aumento en el factor antiangiogénico, ¿no? Es decir, algo estaba alterando todo este proceso necesario para que los folículos se siguieran desarrollando. Entonces, lo que quisimos ver es si esto estaba mediado por regulaciones epigenéticas, más particularmente por expresión de microRNAs. Entonces, lo que hicimos fue un ensayo que se llama NanoString, que lo que hace es analizar la cantidad de cientos de diferentes microRNAs que tienen una función biológica conocida. Y esto fue lo que vimos. De todos esos cientos y cientos de microRNAs que se evaluaron, pues vimos que estos 12 estaban diferencialmente expresados comparados con el control. Y como podemos ver, la mayoría de ellos estaban menos expresados, ¿no? Sin embargo, este fue el que nos saltó, que es el microRNA 122, porque no solo está sobreexpresado, sino está casi 10 veces más expresado en los ovarios que estuvieron expuestos a THC comparado con los que no. Entonces dijimos como, ok, pues esto está interesante, ¿no? Entonces, ¿qué significa que esté tan expresado este microRNA? Bueno, pues nos fuimos a ver cuáles eran sus genes blanco, es decir, los genes cuyo
RNA mensajero es susceptible a degradación o a inactivación por este microRNA. Y dentro de ellos, el que nos saltó fue este, que es el IGF-1R. Es decir, es un receptor a un factor de crecimiento parecido a insulina. Y bueno, si sabemos, pues los microRNAs suelen unirse al RNA mensajero de los genes y ya sea que lo degraden o que impidan que se haga proteína. ¿Y por qué nos saltó este particular blanco que ya es conocido, ¿no? Eso está en la literatura de que este es un blanco de ese microRNA. Nos saltó justamente porque está involucrado en todos estos procesos que estábamos viendo, tanto en la foliculogénesis como en la angiogénesis y además en la proliferación y la apoptosis de células de la granulosa, que son las celulitas que están alrededor del óvulo y que lo protegen y le ayudan a crecer y madurar. Entonces dijimos, ok, pues parece que la exposición prenatal está aumentando mucho la expresión de este microRNA, pues ¿qué le pasa a este queso blanco? ¿No? Esperaríamos que hubiera menos RNA mensajero y que hubiera menos proteína. Eso fue lo que nos fuimos a evaluar. Y vimos que en efecto el gen estaba menos expresado en estos ovarios que habían sido expuestos prenatalmente al THC y que había una menor cantidad de la proteína tal cual en el ovario. Entonces, ¿esto qué significa? Pues si hay menos receptor, hay menos interacción con el factor de crecimiento y todos estos procesos que regula se ven afectados, que era lo que estábamos viendo, ¿verdad? Entonces, lo único que nos faltaba ver, pues ya vimos que la foliculogénesis estaba alterada, la angiogénesis también, nos faltaba ver cómo estaba la apoptosis. Entonces nos fuimos a ver un marcador apoptótico, que es la caspasa-3, y aunque no vimos un cambio en la expresión de su gen, sí vimos un aumento en la cantidad de caspasa-3 escindida, que al final ese es el marcador apoptótico. Entonces, bueno, ya tenemos todas las piezas de esta historia. Pues para no aburrirlos, les voy a contar un poco el resumen, ¿no? Lo que concluimos de todo esto, pues fue que esa exposición in utero al THC sobreexpresó el microRNA 122 hasta 10 veces más, lo que a su vez disminuyó la expresión y la presencia del receptor al factor de crecimiento, aumentó la apoptosis folicular, y eso pues nos llevó a esta dinámica folicular alterada que vimos, que les platiqué al principio, junto con la disminución de la vascularización. Y como les comenté, pues esto podría traducirse, podría eventualmente llevar a ya sea problemas de subfertilidad o un declive reproductivo temprano. Entonces, bueno, ¿cuál es la conclusión un poco más puntual de este experimento? Pues que la exposición prenatal a THC pudo afectar la regulación epigenética en el ovario adulto, ¿no? Y que estos cambios llevaron a otras alteraciones que podrían afectar la salud reproductiva a largo plazo. Es decir, acuérdense que estos animalitos ya llevaban meses y meses sin exposición directa al THC. Estos son los cambios generados por la exposición que tuvieron durante la gestación. Entonces, bueno, como podemos ver aquí en que tengo subfertilidad y declive reproductivo temprano, también tengo un asterisquito. Y dirán, ¿por qué ese asterisquito? Bueno, porque obviamente, aunque este estudio se hizo del laboratorio y con todos los factores mayormente controlados y etcétera, pues siempre hay un montón de limitaciones, ¿no? Y les quiero platicar esto nada más como para que tengamos una idea de todas las dificultades que hay en la investigación alrededor del cannabis. Entonces les cuento algunas. Bueno, pues de las principales es que únicamente se trabajó con THC, ¿no? Y como platicamos desde el principio, pues el cannabis es una planta súper compleja, con cientos y cientos de compuestos, incluido el CBD, por ejemplo, que obviamente entre todos, pues probablemente no van a tener el mismo efecto que únicamente el THC. Entonces esa es una de las limitaciones que tenemos. Otra, pues es la dosis, ¿no? También por el número de animales no nos podemos poner a abarcar un amplio rango de dosis. Sin embargo, sabemos que el consumo de las personas es inmensamente variado, ¿no? O sea, no hay manera de que todos consumamos siempre la misma dosis. Y bueno, por ejemplo, el método de administración, que en este caso pues es por practicidad, que puede ser subcutáneo, pero pues sabemos que ese no es un método común en los humanos, ¿no? Y bueno, lo que les comentaba de la subfertilidad o el declive temprano, pues el problema es que aquí fue una evaluación única, es decir, vimos los ovarios en un momento del tiempo, ¿no? No tuvimos chance ni de aparear a esos animales para ver realmente cómo estaba su fertilidad, ni de ver más adelante si sí continuaba ese probable declive reproductivo, ¿no? que predijimos. Y en cuanto a epigenética, bueno, o sea, nos basamos en un microRNA y uno de sus blancos, ¿no? Pero están todos los demás microRNAs que cambiaron, están todos los demás blancos de todos esos microRNAs, y por supuesto aquí estamos viendo nada más el ovario,
pero todos estos están en todo el cuerpo y todo el cuerpo está expuesto al THC cuando estás en la exposición in utero, ¿no? Y bueno, además de eso, pues no vimos nada de metilación de ADN ni de modificación de histonas. Y por supuesto no vimos nada de las siguientes generaciones, que una de las características que tienen los cambios epigenéticos es que son heredables. Entonces sería interesante ver estos cambios cómo afectan, si es que afectan a las generaciones futuras. Entonces, bueno, todo esto no para hacer menos el trabajo, ni los resultados, ni nada, sencillamente para que recordemos todas las dificultades y todos los diferentes factores que es muy difícil controlar en investigación con cannabis. Entonces, bueno, esto hablando específicamente de mi proyecto de doctorado, pero sí me gustaría dejarlos con unas conclusiones un poquito más puntuales. La principal y en la que quiero hacer mucho énfasis es que es un tema muy poco estudiado. O sea, tanto el uso de cannabis en el embarazo en general, como mucho más aún las posibles consecuencias que puede tener en la salud reproductiva. Y esto tanto a nivel nacional como global. O sea, como les comentaba, a nivel de aquí en México, ni siquiera existen estudios de prevalencia de consumo, ¿no? Mucho menos de efectos ni en la población ni en animales. Otra cosa que sí quiero dejar mucho énfasis en eso es que natural o con potencial terapéutico no significa inocuo, ¿no? Eso como que tendemos a pensar que porque el cannabis es natural, entonces es más seguro que otras sustancias, etcétera, y eso no necesariamente es cierto, mucho menos en situaciones críticas o vulnerables como lo es el desarrollo y el embarazo. Entonces, bueno, basándome de ahí, pues el principal mensaje en esto es que la evidencia actual nos dice que no existe una cantidad segura de consumo durante el embarazo o la lactancia, ¿no? Sencillamente porque no tenemos el conocimiento, no porque sepamos que todas las dosis hacen daño o que todo es malo, no, sencillamente no tenemos suficientes estudios, ni suficiente evidencia, ni suficiente información para decir que una dosis no pasa nada, ¿no? Y como no tenemos esa información, entonces lo más seguro y lo más recomendado es decir, no se consume. Y bueno, esto ya un poco más enfocado a médicos, a obstetras, pues recordar que es importante hablar del uso de sustancias, ¿no? Desde la primera visita de cuidado prenatal y cada que se pueda. O sea, creo que es importante no obviar esa conversación, no asumir que las personas embarazadas saben que no deben consumir sustancias psicoactivas, ya sea alcohol, cannabis, etcétera. Siempre como médicos tratar de recalcar eso, ¿no? Y pues ya, me parece que esas son las conclusiones con las que me gustaría dejarlos. Muchas gracias.